evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos. Y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Código 13. Acceso a la tecnología. Miércoles, 9 de la noche. Repetición sábados 11:30 de la mañana. Un fascinante viaje por el mundo de la ciencia. El programa para quienes quieren conocer nuestro universo y su funcionamiento. Visión Futuro, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. La pandemia nos empuja a una nueva forma de normalidad. A partir de la llegada del virus, tenemos una nueva manera de hacer las cosas que hacemos habitualmente. Hábitos, gestos y rutinas han tenido un cambio radical en estos 53 días de pandemia. Enfrentar como especie y como país una enfermedad nueva para la que aún no existe cura y de la que desconocemos la mayoría de sus secuelas, plantea enormes desafíos. ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿La salud o la economía? ¿Es lícito cobrar por una vacuna una vez que se desarrolle? ¿Cómo enfrentar los dilemas y de las estrategias de inmunización del rebaño? La crisis social debe recargarse a todos por igual. Para conversar sobre toda esta nueva normalidad y los dilemas que entraña, voy a conversar ahora esta noche con la doctora Gabriela Arguedas, profesora de la Escuela de Filosofía y de Medicina de la Universidad de Costa Rica, especialista en temas de bioética. Buenas noches, Gabriela. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gabriela, un ejemplo del nuevo normal es que hace unos pocos semanas, unos pocos meses, conversamos en este mismo set, usted y yo, cara a cara, nos dimos cordialmente la mano, pero hoy tenemos que conversar a través de una plataforma tecnológica y pantalla mediante. Aquí surge la primera pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a esta tecnología, que no tiene internet, que no tiene computadoras o que sencillamente no sabe utilizarlas? ¿Está apareciendo una nueva forma de exclusión social? Absolutamente. Yo diría que no es una nueva forma de exclusión social, sino que la pandemia está exacerbando todas las formas de desigualdad, todas las formas de exclusión se están viendo en este momento más abiertamente, más fuertemente, y una de ellas es la brecha digital. No solo hay personas que no tienen internet en sus casas o que no tienen computadora, hay personas en este país que no saben usar un cajero automático, nunca lo han usado y que se han visto en la necesidad de hacer filas y trámites para recibir las ayudas del Estado y aprender a utilizar una tarjeta de débito en estos momentos. Entonces, por supuesto que las personas que están más lejanas al mundo informático, digital, virtual, son personas que están más expuestas a los riesgos de esta pandemia. Doctora Arguedas, justamente hablando de cómo se exacerban las desigualdades y que la pandemia parece que está disparando esos problemas previos, es que el Plan Proteger, que busca proteger justamente a los más débiles, tiene una componente bancaria y justamente las personas que más lo necesitan no tienen cuenta de banco. Exactamente. Por eso creo que es muy importante que iniciativas tan fundamentales del Estado como el Plan Proteger, que definitivamente se necesitan,
tomen en cuenta las particularidades de los grupos poblacionales más vulnerables. Por ejemplo, las personas que viven de la informalidad. El desempleo en este país es gravísimo y es mucho mayor de lo que la mayoría de la gente se imagina, porque no están en la informalidad solo personas que no tienen, digamos, educación formal. Hay muchas personas en informalidad que tienen educación formal, pero que han quedado desempleadas en los últimos 12, 14, 20 meses y están haciendo básicamente trabajo a destajo, trabajo informal. Esas personas tienen ciertas necesidades en este momento que requieren una atención especial. Las trabajadoras domésticas, personas que desde hace tiempo trabajan en este país, pero en una situación de informalidad respecto de su estatus migratorio, pero que le han aportado al país a través de su trabajo, requieren un apoyo. Pero no se puede homogeneizar, no se puede tratar a todo el mundo como si estuviera bajo las mismas condiciones. Si no, el plan Proteger realmente no va a responder a las necesidades de la mayoría. Decía recién que uno de los dilemas que más tensión está provocando es cómo armonizar salud y economía. ¿Cómo podríamos pensar en los balances de estas prioridades, salud y economía? Bueno, yo pienso que la narrativa que pone a competir salud y economía es una narrativa falaz. Y cuando se encuadra el problema de esta manera, yo creo que se nos está queriendo de alguna forma amedrentar, ¿no? De alguna forma decir, si seguimos con las medidas de salud pública, de prevención, de mitigación de esta pandemia, vamos a quebrar la economía. Pero demos un paso atrás y valoremos esto con cuidado. La economía está al servicio de las personas o las personas están al servicio de la economía, que a su vez responde al 1% de la población del mundo que más acumula riqueza. Si aceptáramos como cierto que hay una oposición entre salud y economía, ¿cuál sería el sistema económico más eficiente entonces? Un sistema donde no existieran personas vulnerables, ¿verdad? O sea, un sistema basado en los robots, básicamente. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta dicotomía. En los últimos días han salido noticias, por ejemplo en Forbes, de la cantidad de millones de dólares que han acumulado, que han ganado en el contexto de la pandemia, algunos de los más billonarios del mundo. Es decir, hay gente que está lucrando con esta pandemia, hay gente a la que le está yendo muy bien esta pandemia y hay gente que lo está perdiendo todo. Entonces yo creo que aquí hay que poner en el centro de la discusión un tema profundamente ético, pero que también es político. O le apostamos al bien común, o la mayor parte de la población, y con esto me refiero al 99%, vamos a caer en una catástrofe. Y yo creo que es un buen momento para decidir qué clase de economía queremos. Una economía que permita que las personas florezcan, que las personas se desarrollen, o queremos seguir manteniendo un modelo económico que solo está resolviendo las exigencias y los estilos de vida de una ultra pequeña élite global. Precisamente si se puede ver así, viéndolo con toda la energía optimista del mundo, uno diría, bueno, de todo este desastre mundial, sacar algo bueno se podría repensar cómo estamos organizados. Es una buena oportunidad para repensar cosas básicas como eso, cómo nos organizamos económicamente. Por supuesto, es que yo creo que si no es este el momento, ya no vamos a tener ningún momento en el futuro. Recordemos que esta pandemia llega al mundo en una situación de extrema desigualdad global, de una amenaza que yo creo que no hemos terminado de comprender, de la amenaza del cambio climático, lo que representa para países como Costa Rica, por ejemplo. Entonces estamos ya de por sí en un mundo en extremo vulnerable, enfrentando una serie de problemas globales complejísimos que para poder resolverlos necesitamos de verdad del acuerdo de las grandes mayorías, no de los países, sino del mundo. Y en este momento llega el SARS-CoV-2, este virus que trastornó las vidas de todos los humanos en el planeta. Esta tiene que ser nuestra oportunidad, porque no creo que vayamos a tener otra,
para pensar cómo organizar de manera justa la sociedad. Veamos que los países que mejor han respondido a la pandemia no son necesariamente los países más ricos, sino que son los países que mejor institucionalidad tienen, los países que más recursos y que más atención le han dedicado a los sistemas de salud. Vemos el contraste, hay países que acumulan una enorme riqueza como Estados Unidos y que no les está yendo nada bien. Y hay otros países que no tienen tanto poder económico, pero que tienen un Estado más fuerte, una institucionalidad al servicio de las personas, unos buenos sistemas de salud y están respondiendo mucho mejor a esta pandemia. Sí, totalmente de acuerdo. Costa Rica es tal vez un ejemplo de eso. Nos ha ido muy bien por ahora en el manejo de esta crisis sanitaria, teniendo en cuenta además que nadie tenía un manual. Cuando a uno lo eligen para un cargo político, no viene con un manual. En caso de pandemia, siga estas instrucciones. Eso no existe. Entonces, en semejante necesidad de improvisar cosas tan fuertes, al país le ha ido bien. Quizás también es una oportunidad para repensar prioridades. Pensaba en el tema de los servicios de salud. Habían estado bajo fuerte crítica los servicios de salud, la ciencia, la academia, bajo una enorme fuerte crítica en meses antes. ¿Para qué sirve las universidades públicas? ¿Para qué sirven las universidades públicas? Y ahora, bueno, aquí está el Instituto Clodomiro Picado, aquí están los médicos, ¿verdad? Repensar cuánto le pagamos a un futbolista y cuánto le pagamos a un médico. Exacto. Y de las universidades estatales estamos viendo no solo al sector salud movilizado, estamos viendo a la Facultad de Ingeniería, estamos viendo al Instituto de Investigaciones Sociales. Es decir, estamos entendiendo qué significa construir conocimiento de manera integral, interdisciplinaria, para ponerlo al servicio de las personas, ¿verdad? Y no necesariamente para transformar el valor solo en algo numérico y que me digan cuál es el retorno de esa inversión. Yo tuve una discusión hace algunos años con doña Edna Camacho al respecto, ¿verdad? De cómo se mide realmente cuál es el retorno social que recibe un país como Costa Rica de invertir en universidades estatales o de invertir en la Caja Costarricense del Seguro Social. Estoy completamente de acuerdo y siempre lo he dicho que hay cosas que mejorar y que eso es una obligación ética. Eso no se ha levantado de la mesa de discusión. Claro que hay que mejorar, pero para muchos sectores que tienen mucho poder político y económico en este país, la respuesta ha sido privatizar o cerrar o recortar presupuesto. Nunca ha sido la respuesta buscar cómo mejorar. Y yo creo que en este momento el país se está dando cuenta de lo que pasaría si no tuviéramos estas instituciones. ¿Qué pasaría si no tuviéramos al TEC? ¿Qué pasaría si no tuviéramos a la UCR? ¿Qué pasaría si no tuviéramos un sistema de vigilancia epidemiológica como lo tiene el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Qué pasaría si no hubiéramos invertido en financiar, por ejemplo, especialidades para que hayan médicos y médicas que sean especialistas en cuidados intensivos, o para que tengamos científicas como Eugenia Corrales, que es viróloga, que estudió en Alemania? Bueno, es en momentos como estos de crisis donde uno se da cuenta que eso no tiene precio, porque si le queremos poner precio a eso, tenemos que poner precio a las vidas humanas. Y yo creo que si llegamos a eso, pues algo andará muy mal en nuestro país. Había una antigua propaganda, una antigua publicidad en televisión de las cosas que no tenían precio y de las que sí tenían precio, para eso había una tarjeta de crédito. Creo que este virus nos pone a todos en entender crudamente ese dilema. Doctora, la crisis social de alguna manera va a tener que pagarse, que solventarse. ¿Puede recargarse a todos los sectores del país por igual? ¿Hay que hacer tabla romana? ¿Repartimos la cuenta en partes iguales? ¿Es justo hacerlo así? En este momento, un principio fundamental que tiene que entrar a jugar en la imaginación de políticos, de la sociedad, de cómo queremos construir la sociedad post-COVID-19 o post-pandemia. El virus no se va a ir, vamos a tener que aprender con el virus, pero se está marcando un antes y un después. Entonces tenemos que decidir cómo queremos que sea el mundo, cómo queremos que sea el país, cómo queremos que sean los estados, cómo queremos que sean las sociedades
cuando ya nos hayamos dado cuenta de que tenemos que convivir con este virus y que esta no va a ser la última pandemia del siglo XXI. Entonces, el principio ético que debe ocupar un lugar central en esa discusión es la justicia distributiva. Claro que todas las personas tenemos que aportar con nuestros recursos, que pueden ser financieros o no, para resolver esta crisis, pero no significa que tenemos que dividir el costo a partes iguales entre todas las personas. En términos, por ejemplo, económicos, tiene que aportar más, pues quien más tenga. Y tenemos que tener claro que Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo. Yo creo que esto nos debería alertar. No podemos estar, ahora que vamos a entrar a la OCDE, no podemos estar entre los países más desiguales de la OCDE. Y ahí estamos, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer en este momento de verdad una conversación muy honesta, muy concienzuda con los sectores que más acumulan riqueza en este país y que se han visto beneficiados de algunos tratamientos, digamos, excesivamente amigables por parte del Estado en los últimos 20 años, y tenemos que hablar de justicia tributaria, de justicia distributiva, pero también tenemos que hablar, por supuesto, de un Estado que se preocupa por responder de la mejor manera a las necesidades de la población, digamos, de una nueva ética del funcionario público, de una nueva ética también social, donde el bien común esté en el centro, porque si no hay bien común tampoco hay bien individual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que somos interdependientes, no podemos vivir seguros solo dependiendo de nosotros mismos. COVID-19 nos está demostrando que somos vulnerables, que somos interdependientes. Mensaje, ¿verdad? De la madre naturaleza, sin ponerse chamánico, pero todo un mensaje nos hace jaque al rey y nos pone a pensar muchas cosas. El presidente Alvarado, usted imparte bioética en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El presidente Alvarado impulsa una iniciativa junto a otros presidentes para que se liberen los derechos de las técnicas y tecnologías que sirvan para combatir el virus. Sí. Pensemos un poquito, ¿es lícito cobrar por la vacuna una vez que se desarrolle? Y si es así, ¿qué pasará con los que no tengan dinero para comprarla? Ese es uno de los temas más complejos en el mundo en este momento, en los circuitos, digamos, más especializados que tienen que ver con bioética, ética de la investigación biomédica, justicia, acceso a medicamentos. Este es el tema fundamental, y yo realmente quiero aprovechar esta ocasión para decir que me siento muy orgullosa de este país y de este gobierno, de que haya tomado la iniciativa para llevar esa propuesta a la OMS, para que haya un acuerdo internacional que le permita a todos los países tener acceso a tecnologías, tener acceso, porque no solamente se trata de que si hay vacuna o no hay vacuna, puede que no tengamos una vacuna, pero que haya un medicamento, pero además también nuevas tecnologías para hacer test diagnósticos más rápidos. En fin, hay una serie, o para producir, por ejemplo, respiradores. Hay una serie de conocimiento acumulado que es necesario que sea accesible para todos los países para poder responder ahora y en el futuro a esta pandemia. Pero cuando se presentan los derechos de propiedad intelectual como patentes y otro tipo de mecanismos, se presenta como un obstáculo en el acceso a esa información, a ese conocimiento, tenemos un problema muy serio. Esta discusión ya se tuvo, por ejemplo, con los medicamentos para el VIH-Sida, se ha tenido con medicamentos para el cáncer, con medicamentos para tratar enfermedades infecciosas. Y por supuesto que en este momento el mundo entero se está dando cuenta de que no podemos seguir considerando que el modelo de negocios de la industria farmacéutica en el siglo XX tiene que seguir funcionando en el siglo XXI, porque claramente no respondería desde un principio de justicia, no respondería para todas las personas, respondería solo para quienes pueden pagar. Y ya hemos visto en el mundo hay medicamentos que llegan a costar hasta $1 millón. No podemos asumir que esa es la ruta que le va a permitir al mundo salir de una pandemia como esta. Tiene que haber reconocimiento a la industria farmacéutica, tiene que haber reconocimiento a los centros de investigación que desarrollan este conocimiento, por supuesto que sí, pero no puede ser el mismo modelo que ha estado funcionando en los últimos años, porque ese es un modelo que solo le responde a quienes pueden pagar, y en este momento esa lógica daría el traste con la humanidad. Además, hay un tema muy interesante, y es que aunque quienes puedan pagar estén a salvo, viven en este mundo y se pueden infectar de los que no pueden pagar.
Claro, digamos que si se tratara de un medicamento, no de una vacuna, claro, pueden tener acceso al medicamento, pero el asunto es que igual corren el riesgo de enfermarse. Por eso hablaba ahora de la interdependencia y de la vulnerabilidad. Esta pandemia, como cualquier otra pandemia que estuviéramos enfrentando, nos demuestra que no vivimos en una burbuja, aunque hay algunas personas en algunas partes del mundo que creen que se pueden meter en un búnker y sobrevivir. Eso es más de las películas de zombies y de Hollywood, etcétera, ¿verdad? Eso no se corresponde con la realidad. Tarde o temprano vamos a necesitar de la ayuda de otro, ¿verdad? Y entonces necesitamos que ese otro esté en condición de darnos esa ayuda. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el bien común es nuestra ruta. En estos días también hay otro tema muy grueso y que tiene que ver cómo enfrentar el dilema de la estrategia de inmunización del rebaño. ¿Cuánto debemos exponer y a qué cantidades de población durante cuánto tiempo? Bueno, ese es un tema muy complejo. Hace un rato estaba escuchando a la doctora Eugenia Corrales hablando un poco de esto y bueno, de otros temas que tienen que ver con la inmunología de este virus. Y lo último que comunicó la Organización Mundial de la Salud es que no sabemos. No hay realmente información sobre la inmunidad de rebaño, no hay realmente información que nos permita afirmar que una persona que sobrevive la infección desarrolla inmunidad. No sabemos si la desarrolla, no sabíamos si la desarrolla, por cuánto tiempo, si eso va a permitirle no reinfectarse en el próximo año, o si eso va a durar 3 años o va a durar solo 6 meses. No, es una incertidumbre absoluta y de ahí la importancia de la bioética porque nos ayuda a tomar decisiones en la incertidumbre. Entonces, como no se sabe, tomar decisiones asumiendo que este virus va a generar inmunidad como lo pueden generar otros virus sería un error. Y ya hay países que están tomando la decisión de mantener ciertas medidas de salud pública y mantener algunas medidas de reactivación económica, asumiendo que no hay inmunidad de rebaño o que no sabemos nada sobre el desarrollo de anticuerpos. Canadá es un ejemplo, Nueva Zelanda es otro ejemplo. Entonces, en este momento, en realidad, lo que hay que tener es precaución. El principio precautorio es fundamental. Y entonces esto requiere pues flexibilidad y paciencia, buscar de qué manera nos adaptamos para mantener distanciamiento físico, es absolutamente indispensable, acceso a ciertos equipos de seguridad, el personal de salud necesita todo su equipo de seguridad, pero también hay algunas herramientas como la mascarilla que pueden utilizar las personas que tienen que ir a algún lugar público y hay que buscar de manera muy creativa cómo convivir con esas medidas hasta tanto no haya un medicamento efectivo o una vacuna. Parece que el medicamento está cerca de salir, ¿no? Hay varios candidatos que pueden darnos esperanza. Entonces, mientras tanto, los estados no pueden asumir que infectando a la población se va, digamos, a superar esta crisis. El mismo primer ministro del Reino Unido tuvo que cambiar de opinión después de que se vio entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos hace poco. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Arguedas, profesora de las Escuelas de Filosofía y de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Una combinación muy interesante la de la doctora Arguedas. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias. Esta es, como diríamos en periodismo, una noticia en desarrollo y estamos todos desarrollándola y vamos a necesitar poner mucho pensamiento, mucha energía cinética de pensamiento aplicado a encontrar soluciones creativas para todos los problemas nuevos que van saliendo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Y para ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Vamos entendiendo juntos en el problema en el que estamos metidos y en las soluciones que podemos encontrar para seguir adelante y adaptarnos a esta nueva normalidad de la pandemia del COVID-19. Gracias por estar ahí. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.